vamos a seguir atentos, sobre todo pensando en lo que está ocurriendo con la discusión en torno a cómo financiar este subsidio, porque como veíamos ahí, las empresas, las pymes y las mayores empresas, las mayores contribuyentes, claro, ponen objeciones a que se les pueda aplicar una tasa por este uso de electricidad, porque efectivamente ellos ya tienen contratos comprometidos y esto obviamente les subiría los costos de operación, y eso ya no está incluido en los contratos que tienen. Así que vamos a ver cómo siguen. Pero vamos a seguir hablando de este tema, pero desde otra arista. ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con el tema de los gastos comunes? Porque lo veíamos en titulares junto a Natalia Muñoz, los gastos comunes se estarían subiendo cerca de un 7,6% de acuerdo a un estudio que publica una plataforma que tiene la administración de cerca de 6.000 departamentos a lo largo de todo el país. Y esto se compone por el cobro de esta alza en la luz y también por el alza del salario mínimo. Aquí está ya Nati Muñoz para conversar sobre esto y contarnos efectivamente de qué se trata este estudio, que igualmente es considerado de parte, o sea, hay un interés ahí, pero en qué se basan ellos y cómo han hecho entonces esta proyección. Bienvenida. Muchas gracias, Mati. Es parte de las afectaciones y de los coletazos, por supuesto, que deja esta alza de la tarifa eléctrica y que se suma a lo que también comenzó este 1 de julio. Este 1 de julio subieron lo que son las cuentas de la luz, pero también subió el salario mínimo a 500.000 pesos. ¿Y quiénes van a tener que pagar esto? Por ejemplo, en los diferentes condominios o edificios van a tener que ser los residentes a través de los gastos comunes que tanto golpean, como lo veíamos, por ejemplo, según cada informe de IPC que se va entregando, los gastos comunes no bajan, siempre se mantienen al alza y genera bastante resignación, bastante rabia por parte de las personas. Nosotros pudimos conversar porque no se entiende bien por qué continúan aumentando lo que son los gastos comunes. Ahora, nosotros decíamos, solamente por lo que va a ser estas alzas de la tarifa eléctrica subirían en promedio a nivel nacional en un partir de un 3,6%, pero si lo sumamos a lo que es el sueldo mínimo, esto sería aún mayor y esta cifra alcanzaría cerca de un 7,6% ¿Y tienen muchas personas trabajando con el sueldo mínimo en los edificios? No muchas, eso es lo que nos comentaban desde el edifito.com. Pero lo que sí son varias las personas, por ejemplo, que tienen, de hecho nos decían que los conserjes normalmente no están bajo el sueldo mínimo, sino que la mayoría de ellos ganan más que esto, pero sí están lo que son el personal de aseo, jardinería, y ellos sí se les tendría que subir a lo que es el sueldo mínimo. Tienen personas que están contratadas con el todo sueldo esto, mínimo. Eso sí, o sea, no conserjes, pero hay un porcentaje importante. Todo esto, eso sí, por ejemplo, va a depender de la cantidad de personal que tenga cada edificio, también cuántos departamentos hayan en cada edificio, porque nos comentaban ahí diferentes expertos de que esto va a golpear más a los edificios, por supuesto, porque tienen mayor uso de electricidad, ya lo vemos por los espacios comunes. Sí, espacios comunes, ascensores, las bombas de agua que son todas eléctricas. Esto es parte de lo que más va a golpear, pero si es que son menos departamentos en un edificio, esto sube y incrementa los gastos comunes y golpearía aún más. Los edificios están en el tramo 3 de lo que es el uso de mayor consumo de electricidad. Este tramo va a tener un aumento, ya lo está teniendo, porque estamos en el mes de julio cercano al 40%. Entonces ahí se va haciendo lo que es este prorrogateo de lo que son las diferentes cuotas que se dan en los gastos comunes, y esto, según lo que vienen a decirnos los expertos, estuvo en conversación durante la mañana en CNN Chile Radio, en Agenda Económica con Nicolás Paut desde edifito.com, que venían a mostrar este análisis que la verdad es que preocupa bastante, Mati, sabiendo de que esto se vería reflejado en lo que es la boleta de agosto. Agosto se vendría bastante complicado, ya tendría el alza de las tarifas eléctricas, pero vendría acompañado también de lo que son los gastos comunes. Esto, eso sí, es muy importante porque si bien se vienen a entregar estos datos, tampoco son datos
100% oficiales, sino que se hace este estudio, como tú bien decías, según los diferentes clientes que tiene esta empresa administradora de gastos comunes, pero puede ir variando según las regiones. Recordemos que hay regiones donde va a tener una mayor alza lo que es la tarifa eléctrica, pero otras también se van a ver beneficiadas, por ejemplo, las regiones que todavía utilizan lo que es generadoras a carbón, ellas no van a tener un alza, entonces ahí se verían beneficiadas. Eso sí, lo que nos comentaban, las regiones que se van a ver más golpeadas van a ser, por ejemplo, la región de la Araucanía, donde tendrían un alza de los gastos comunes solamente por la tarifa eléctrica mayor al 5%. Escuchémoslo entonces en voz ahí de edifito.com y qué era también lo que nos comentaban, porque nosotros también estuvimos recorriendo, recopilando datos, conversábamos también con otra administradora que es Comunidad Feliz, que ya nos comentaba, por ejemplo, cómo han ido subiendo los gastos comunes este año y los años anteriores. La componente eléctrica es uno de los más altos, todo lo que es el consumo de los ascensores, todo lo que es las luminarias, todo eso. Dentro de ese consumo está en promedio más o menos un 8%. Por ejemplo, un gasto común promedio de un edificio promedio está en torno a los 10 millones, por lo tanto son cerca de 800.000 pesos que se paga en luz. Un aumento en ese ítem le pega un 3,6% en el gasto común en promedio en la región metropolitana. En los sectores más ponientes, la componente de electricidad es mucho más alta que en los sectores más orientes. En los sectores más orientes es más alta la componente de recursos humanos, ¿ya? Entonces, en ese caso, en ciertas comunas va a pegar mucho más que en otras comunas. Es posible que se vea un aumento de cerca del 5% en el gasto común total, ¿ok? Considerando un aumento específicamente en la tarifa eléctrica de un 35%. Esto puede ser cerca de 1 millón de pesos, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, no es que cada persona va a pagar 1 millón de pesos en su gasto común, todo esto se prorratea, pero consideremos que vamos a tener un leve aumento tanto por la tarifa eléctrica como por el salario mínimo. Comunidad Feliz ya había entregado también datos preliminares de cómo habían aumentado los gastos comunes durante este año. Este primer trimestre, las comunas que más aumentaron en sus precios son Vitacura, Las Condes, también Providencia y La Florida. Estas comunas aumentaron sus gastos comunes alrededor de un 12% y es solo en la región metropolitana. Si sacamos un promedio, los gastos comunes se incrementaron alrededor de un 7%. Como te comentaba Mati, los gastos comunes no se ven a la baja, la verdad es que lo vemos en cada IPC que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas, cómo van subiendo y ahora viene nuevamente a golpear lo que son para todas las personas que vivimos en departamentos. Nosotros estuvimos consultando, estuvimos recorriendo diferentes comunas, pero estuvimos en una de las comunas que más ha subido los gastos comunes últimamente, que es la comuna de Providencia, donde le consultábamos a las diferentes personas sobre cómo se viene esta alza, quizás cómo van a poder ir ahorrando en lo que va a hacer y pensando de que se va a venir bastante complicada lo que es la boleta de agosto. Escuchemos. Estamos pagando cercano a los 400.000 pesos. Ahora con el alza de las tarifas eléctricas, esto subiría. Sí, yo creo que sí, enormemente, y va a ser bastante complicado el cuento. Quizás vamos a llegar alrededor de los 500.000 pesos y eso es una brutalidad, lo encuentro. Pero esto también viene un alza en los espacios comunes, donde más se usa electricidad. Y sobre todo los edificios más antiguos son los que tienen más problemas, porque tienen una sola escalera, no tienen las escalas de emergencia, por lo tanto esas escalas siempre están permanentemente prendidas, porque es el uso y tránsito único que tienen la gente que vive. Gente que de pocos recursos, que no tiene cómo pagar. Yo encuentro increíble eso lo que están haciendo. Subió la luz, subió las cosas de almacén, las cosas de las verduras, todo eso subió. Ya lo escuchábamos, Mati, y ya se venía anticipando también durante la semana pasada con lo que fue la entrega del último IMASEC del Banco Central, que ya venía con lo que golpearía lo que es esta alza de las tarifas eléctricas y va a golpear, va a meter presión a lo que es a la inflación, donde no llegaríamos y nos mantendríamos en la inflación interanual cercana al 4%, no llegaríamos a la meta que es bajar de 4%
5% debido a estas alzas de las tarifas eléctricas y urge también, nosotros pudimos conversar con las personas de que este subsidio se amplíe, es lo que también estaban pidiendo debido a que temen de que esto no solamente afecte a los gastos comunes, lo revisábamos también con diferentes parlamentarios porque estos incrementos van a golpear a las pymes, pueden subir sus precios y eso es lo que más temen las personas de cómo esto golpea lo que es el bolsillo familiar. Nosotros consultábamos también con diferentes economistas de cómo se va a ver esto reflejado en la inflación. El tipo de cambio, Mati, puede jugar un rol importante si es que se mantiene a la baja. Esto podría generar que se vaya bajando un poco lo que son los gastos comunes. Escuchemos. A partir de este mes el salario mínimo también sube a 500.000 pesos, por lo tanto en conjunto lo más probable es que los gastos comunes al menos suban un 7,5%. Eso es un golpe bastante fuerte para las familias, pensando, ¿no es cierto?, en esta temporada, particularmente en invierno, donde los gastos son mayores en calefacción, en mantenciones, por lo tanto se van sumando y el golpe es bastante grande. Tal como lo ha señalado el Banco Central, esto va a generar un efecto inflacionario, lo que significa que a final de año vamos a tener una inflación en torno al 4,2% y el próximo año cercano al 3,6%. Esto es una mala noticia para el bolsillo de los chilenos. Así es, Mati, es una mala noticia, pero sobre todo nosotros quedaremos muy expectantes a lo que es este trabajo prelegislativo que se está llevando a cabo para poder ampliar este subsidio eléctrico a 4,7 millones de hogares que se viene y es muy importante para poder llevar a cabo también estas diferentes alzas, como ya lo veíamos, claro, una de ellas. Eso sí, destinado a personas más vulnerables, que no son precisamente las que pagan gastos comunes. Exactamente. Eso sí, nosotros también nos comentaba la plataforma edifito.com que una de las comunas más afectadas sería Santiago Centro. Nos decían de que por la gran cantidad de edificios que hay y muchos que tienen un funcionamiento totalmente eléctrico. Entonces esto va a tener que, de hecho hacían el llamado también porque hay una gran cantidad de personas morosas también en los gastos comunes, entonces temen de que más personas dejen de pagarlos. Eso sí, Mati, el principal llamado que hacían también los diferentes administradores de gastos comunes es a las personas que participen, por supuesto, en las diferentes reuniones de sus comunidades, porque se van a tener que tomar decisiones. Muchos de ellos decían de que, por ejemplo, en esta época de invierno, algunos deciden lo que es, por ejemplo, apagar la calefacción, no prender la caldera, entonces se van a tener que tomar decisiones, quizás ahora con el alza de la luz, hasta convenga prender la calefacción a caldera. Claro. Eso es parte entonces de las diferentes decisiones que tiene que ir tomando cada comunidad, porque lo que sí es cierto de que esta alza sería en promedio, quizás más, quizás menos, pero sería de 3,6% a nivel nacional en los gastos comunes. Bien, muchísimas gracias, Nati, por la información. Estar atentos, por cierto, y atentos cómo sigue la discusión para aumentar los subsidios. En todo caso, este mes de julio está partiendo con temperaturas más altas, lo que está ayudando un poco. Así que muchas gracias. Nos vamos a la pausa y les contamos que hasta ahora hay precisamente 15 grados de temperatura, 15,4, la máxima fue de 20 grados. Con esa información hacemos un alto y ya estamos de regreso.